Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker, una vez más compartiendo video demostrativo con todos ustedes, y en esta ocasión les voy a presentar un producto de la marca Pioneer. Y vaya que hacía mucho tiempo que no volví a ver otro, en este caso un reproductor grabador como el que estamos observando. Son actualmente muy escasos de encontrarlos de segunda mano, ya es muy difícil y más en esta marca. Más sin embargo son productos bastante buenos, altamente recomendable, grabadores, reproductores de la marca Pioneer. El modelo correcto que estamos observando en este momento es DVR-210, el cual está pues en condiciones sí notables de uso. Como les he dicho antes, los traen en volumen. Ahorita no lo hemos sometido a limpieza, sí hace falta darle una buena manita porque tiene ahí pues detalles que ajustar en lo que es lo estético. Más sin embargo, en este video vamos a dejar bien asentado cómo es que funciona. Y como pueden ver, bueno, no voy a hacer solamente lo que es la grabación en puro video, sino que también, como pueden ver en la parte superior del equipo, tengo una grabadora de voz en formato cassette estándar de la marca Sony, modelo TCM 919, que por cierto acabo de subir un video de ese equipo. Para quien esté interesado, voy a dejar el enlace directo en la descripción. Ok, bueno, este equipo no tiene control remoto. Ese va a ser uno de los primeros topes que nos vamos a dar aquí. Y digo topes porque no va a ser posible finalizar o cerrar la sesión. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que para poder que ese disco sea compatible y poderlo ver en otros equipos reproductores de formato DVD, forzosamente necesitamos tener el control remoto para poder cerrar la sesión, y que de esa forma ya el disco pues sea aceptado en otros equipos reproductores. De lo contrario, solamente va a poder ser visualizado el material en este mismo unidad, ok. No podemos visualizarlo en otro equipo porque te va a marcar error. Entonces la única faltante es eso. Una vez teniendo el control remoto, créanme que van a poder disfrutar de muchísimas funciones, porque ya anteriormente ya hemos tenido equipos de la marca Pioneer y la verdad son buenísimos todas las funciones que tiene. Ok, bueno, aún así en este video vamos a hacer tres pruebas. La primera de ellas obviamente con señal de audio y video, y dos pruebas más con señal de audio, cosa que no siempre hago aquí en el canal, pero pues vamos a hacerlo para que vean que está funcionando. Este equipo cuenta con tres entradas o tres puertos de captura audio y video, 1, 2 y 3, y tiene salidas también desde luego tipo RCA. Tiene varias conexiones que al final del video yo les voy a demostrar. Vamos a mostrar la parte del equipo en la parte posterior, para que vean todas las conexiones y por supuesto el número de serie. Ok, bien, en este momento ya tengo ya hice unas pruebas previas a este video. Entonces tengo un disco DVD-R que es grabable. Supuestamente es compatible con discos regrabables negativos. Yo tengo de momento puros regrabables positivos, y pues aunque se les haya dado formato completo, es decir, que estén completamente borrados, no los acepta. Entonces, por lo visto, el DVD más RW no va a ser compatible. Ok, posiblemente el negativo, regrabable negativo, sí sea compatible, pero como dije, en estos momentos no tengo ningún disco de ese tipo. Ok, entonces vamos a hacer la prueba con discos grabables negativos, que es el que está colocado ahorita en la unidad. Ya hice dos grabaciones, pero ahí vamos a echar un vistazo y van a ver. Antes de hacer las grabaciones, yo voy a mostrar que previamente ya hice dos grabaciones en ese disco. Ok, por otra parte, lo que son los discos grabables positivos, como este, por ejemplo, mira, DVD más R, Recordable Disc. Esos discos por lo visto no son compatibles con esta unidad. Entonces todos los que sean negativos por lo visto sí son bienvenidos. Ok, todos los positivos no los acepta. Ok, entonces va.
Vamos a empezar entonces con la visualización del contenido. Ok, perdón. Vamos a explicar aquí rapidito los controles, si no, no van a saber qué exactamente qué estoy haciendo, ¿no? Entonces aquí mira, por ejemplo, vamos a ver su botón de encendido apagado de izquierda a derecha. Le sigue con lo que es el Disk Navigator, que ese es para, más que nada, para navegar en el menú del disco y ver el contenido. Ok, y vemos también tres cables ahí conectados que son por el puerto de captura número 2. Vemos que también tiene entrada para Super Video. En este caso ya estamos conectados. Esos cables, ahorita ya aprovechando, provienen de lo que es un PlayStation, el cual me va a servir como reproductor de video. Entonces vamos a ingresar o vamos a capturar señal de audio y video desde una consola externa, y al igual que este reproductor de cassette, vamos, ya está conectado. Mira, ahí está su cable, y lo que es aquella tableta, que por cierto no quiero que se me apague. Ahí está, esa tableta también ya está conectada. Ok, entonces la casetera está en el puerto número 3, puerto de captura número 3. La tableta está en el puerto número 1 y la consola de videojuegos está en el puerto número 2. Ok, para cambiar de puerto, mira, de hecho aquí la unidad, como ya la tengo encendida, dice L2. Entonces yo ya estoy visualizando en mi televisor el contenido, todo lo que ingrese por el puerto número 2. Entonces, para poder cambiar de puerto, esta perilla que vamos a ver aquí encima, esta es Smart Jog. Ahí está, Smart Jog. Esa nos va a servir precisamente para navegar. Mira, aquí vamos a dar vuelta, línea de entrada número 3. Si le sigue dando vuelta, ya cambia a lo que es DB-In, porque de hecho tiene conexión para DB-In out. Ok, para aquellos que tienen videocámaras y quieren vaciar el contenido, esta es una opción. Aquí tiene la interfase para hacerlo. Ok, entonces vamos a regresarnos, a ver, vamos a avanzar un poquito, y ahí ya empezamos en los canales. Mira, canales, pero voy a regresar y ahí está, mira, línea 1, línea 2, línea 3. Ok, entonces lo voy a dejar en línea 2 porque es la línea de video. Ok, y solamente los controles externos, vamos a ver que tiene el de abrir, cerrar bandeja, stop, pausa, play, el botón de funciones, que en este caso solamente nos va a permitir dos opciones si no tenemos el control remoto: botón de detener la grabación e iniciar grabación en rec. Ok, ahí está el modelo que les habíamos mencionado, y vamos a ver. Ok, mira, aquí en el display, por ejemplo, vamos a ponerle función, y te da dos opciones: una que es el canal para cambiar canales, y la otra en function es modo de grabación. Entonces tienes, por ejemplo, que es, mira, te da varias opciones. Esto lo tendríamos que ver aquí en el televisor, más o menos. Mira, ahí por ejemplo sería calidad fina, duración de 1 hora; calidad standard play 2 horas; long play 4 horas; extra play 6 horas; y otra calidad que dice MN21 2 horas. Ok, nosotros la vamos a dejar en calidad fina, que es la más alta. Entonces aquí en el display nos mencionaba que es, bueno, ya no lo voy a activar, así lo vamos a dejar, que son 1 hora como máximo en esa calidad. Ok, entonces, mucho ruido aquí en el fondo, ahí disculpen. Ok, bueno, entonces eso es prácticamente lo que nos ofrece así sin el control remoto. Vamos a entrar en el menú del disco. Voy a dar Disk Navigator y va a aparecer en la pantalla esta interfase. Ok, que por cierto, a ver, vamos a quitar el sonido por cuestiones de copyright. Ok,
Y ahí está. Entonces, esto es el menú del disco. Aquí vamos a ver que efectivamente hay dos clips. Ok. Y aquí te dice... uno, ¿qué dice? Bueno, miércoles a tal hora, etcétera, etcétera. A velocidad SP por la línea número 2. Y luego voy a girar la ruedita, esta ruedita, la de jog. Esa ruedita también me va a servir para navegar entre los clips, ok. Entonces, si no tienes el control remoto, presionas el botón de Disk Navigator, que te va a dar la interfaz que estás observando ahorita, y con la perillita vas a avanzar, mira, entre los clips, y ahí va a aparecer otro clip, aunque este clip no tiene imagen, es solamente sonido, ya que previamente a este video hice una prueba de captura de cassette hacia disco DVD, lo cual sí quedó registrado. Ok, entonces aquí nos regresamos al primer clip. Mira, el primer clip, y ahí se está animando. Ahí vemos de qué se trata ese clip. Ok, y volvemos otra vez al número 2. Aquí en el número 2, por ejemplo, ya cambió y dice acá abajo, dice captura por la línea de entrada número 3 a velocidad SP. El otro era por la línea número 2, calidad Standard Play. Ok, entonces, y nos dice acá al lado derecho el tiempo que nos queda usando la calidad fina, que sería 1 hora con 1 minuto. Y como pueden ver en el bando opuesto, lado izquierdo, vamos a ver aquí que es reproducir, borrar, cambiar el título del capítulo, eh, protegerlo o bloquearlo con alguna especie de candado, y después nos va a dar borrar todos, ok. Pero para ello sí vamos a necesitar lo que es el control remoto, ok, ya que aquí manualmente no es posible hacer eso. Yo recuerdo un equipo que sí se podía hacer esas cuestiones, pero este no es el caso, ok. Entonces lo único que podemos hacer, por ejemplo, mira, ahorita está señalando el clip número 1 y voy a pasar al clip 2 solamente como muestra, y le voy a dar play. Vamos a darle play y aquí está reproduciendo. Vamos a regresar otra vez el audio a la televisión. Ahí está. Y aquí está reproduciendo parte de lo que es el cassette que está al interior de dicho equipo. Ok, entonces esa es parte de la grabación que yo hice. Ok, ahí vamos a detener. Fue algo muy rápido, pero fue precisamente el cassette que está acá adentro. Ahorita en unos momentos más vamos a repetir la prueba. Ok, entonces Disk Navigator, te va a aparecer la pantalla, y con lo que es la ruedita vas a poder navegar entre todos los clips que hayas grabado. Vas a poder navegar. Ok, entonces ahorita vamos a grabar 3 más, por lo cual debe de quedar aquí cubierto un espacio, y acá deben de quedar los otros 2. Ok, vamos a hacer 3 grabaciones más. Ok, entonces pasaremos a hacer la grabación en lo que es el puerto de entrada número 2. A ver si está todavía, porque tengo problemas aquí con la consola, como que se brinca. Ahí está. Ok, todo bien. Bueno, ok, entonces vamos a hacer la grabación. Déjame darle volumen aquí a la tele. Listo, ok. Entonces vamos con la primera prueba, que es procedente de un equipo de videojuego, una consola que se usará como un reproductor externo de DVD. Vamos a dar rec aquí manualmente en rec, mira aquí. Ok, ahí está grabando. Ahí está grabando, mira. Oh, ya se borró. Pero aquí en el display, mira, ahí está. Está grabando por la línea de entrada número 2. Y acá en el control, ahí está. Esto es lo que estamos grabando en este momento. Ok. The droids have done their part. Now it's your turn. Too many droids here for them to be renegades. I sense Count Dooku's hand in this. Ok.
hasta ahí lo vamos a dejar, y aquí también le vamos a dar stop. Aquí en el televisor nos va a decir que está grabando la información del disco, recording information to disk. Y allá arriba ya nos aparece. Ok, entonces vamos a presionar Disk Navigator otra vez, y ahora tenemos un tercer recuadro que es precisamente lo que acabamos de grabar. Como está animado, ahí van a ver en unos momentos que bueno, tardé en grabarlo. Vamos a dar play. Ahí está, mira, ahí se ve en pequeña la miniatura. The droids have done their part. Now it's your turn. Too many droids here for them to be renegades. Ok, vamos a darle play para verlo en grande. Ok, ahí está. Es que había tardado un poco en darle rec. The droids have done their part. Now it's your turn. Too many droids here for them to be renegades. I sense Count Dooku's hand in this. Ahí está. Ok, ahí lo pudimos ver que está muy bien. Grabó perfecto. Vamos a dar play otra vez. Entonces, ok, de hecho con la perilla, miren, podemos adelantar a ciertas velocidades. Aquí lo podemos adelantar, mira, scan 2, scan 3, creo que scan 4 también. Ok, damos play para que se quite el scan. The droids have done their part. Now it's your turn. Too many droids here for them to be renegades. I sense Count Dooku's hand in this. Ok, ahí lo vamos a dejar. Realmente sí es muy buena lo que es la calidad de grabación en video. A ver si podemos grabar otra. Let's find Jabba's son and get out of here. No problem. The hard part's over. Ok, vamos a grabar esta otra parte del video. Mira, vamos a grabar otra parte de esta película. Rec. Play. Ahí está. Esto es lo que se está grabando ahorita en disco. Monastery Master. Skywalker is here. He's on his way to rescue the Hutt. Well done, Ventress. All is going according to plan. I could easily take them now. Patience, collect the data I need. You will get your chance at revenge soon enough. Mistress, the Jedi have entered the dungeons. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar en lo que es grabaciones de audio y video. Y entonces aquí está escribiendo la grabación. Dice que esperemos, ya terminó de grabar. Vamos a darle Disk Navigator otra vez. Y ahora va a aparecer lo que es un cuarto recuadro, que es el último clip que grabamos. They have taken the monastery, Master. Vamos a darle play. Y ahí está. They have taken the monastery, Master. Skywalker is here. He's on his way to rescue the Hutt. Well done, Ventress. All is going according to plan. I could easily take them now. Patience, collect the data I need. You will get your chance at revenge soon enough. Ok. Y ahí está. Entonces, como pueden ver, sí pudo capturar perfecto lo que es el video en dos ocasiones. Vamos a darle aquí Disk Navigator. Entonces tenemos las dos pruebas que se hicieron anteriormente. Ok. 1 y 2 más de video. Y ahora vamos a pasar con la grabación de música. Chequen bien. Esto va a ser desde un dispositivo de cassette. Pero voy a cambiar ahora a la línea número 3. Perdón, voy a salirme de Disk Navigator. Ahí está, ya me salí. Y ahora sí le vamos a cambiar L2, L3. En L3 ya está conectada nuestra grabadora de voz.
Vamos a reproducir un cassette. De una vez vamos a apagar aquí nuestra consola. Ya está. Y entonces vamos a dar play. Bueno, vamos a dar play. Devolver el audio. Más que nada por cuestiones de copyright. Ok. Vamos a dar play. Eso lo vamos a grabar. Vamos, rec. Ahí está grabando. Ok, y acá también vamos a dar stop wait. Ahí va a decir que esperemos mientras graba la información. Recuerden, estamos grabando por la línea de captura número 3. Vamos a ir a Disk Navigator otra vez y aparece un quinto recuadro. Y ahí vamos a escuchar. Ahí está. Esa es la música que se grabó. Miren, ahí está todo desactivado, los controles. Ahí está. Ok, muy bien. Vamos a salir de Disk Navigator. Ahí está. Y bueno, ahí como el mismo menú puede animar la miniatura o el thumbnail, lo puede animar y a la vez escuchar de qué se trata ese clip. Entonces no le puse playback porque realmente pues es pura señal de audio y pues con solamente indicarlo, resaltarlo, ya con eso ya lo está reproduciendo. Bien, eso fue captura a través de la línea de entrada número 3, que solamente fue audio. Vamos a repetir la misma captura de audio, pero por la línea de captura número 1, que está en la parte posterior, igual que la número 3. Pero en este caso va a ser una reproducción de música desde nuestra tableta. Ok, entonces, a ver, ahí está. Déjame subirle un poquito más de volumen. Ok, es que se movió el cable. Otra vez. Ahí está. Rec. Vamos a subirle más. Ok, stop acá también. Vamos a esperar a que escriba la información. Ok, listo. Entonces vamos a Disk Navigator otra vez. Y ahora tenemos pues los 6 espacios ocupados. Se escucha un incremento de volumen. Ok, ahí está.
Vamos a salir de Disk Navigator, ok. Y de hecho se alcanzó a escuchar, se alcanzó, perdón, a notar cuando yo le subí el volumen. Entonces, porque sí estaba más así bajito y se lo subí precisamente para que se escuchara mejor. A ver, vamos a entrar otra vez a Disk Navigator. Ok, y lo único que voy a comprobar es que pueda recorrer todos los cuadros. Ah, sí, ahí está. Mira, ese es el primero. Ahí se va a animar la miniatura. Ok. Segundo, del cassette. Tercero, que fue otra prueba de video, la cual tardó un poquito más ahí de segundos en empezar, pero igual sí se capturó bien. Ok. Ahí está. La otra grabación de video. They have taken the monastery, Master. Ok. Esta grabación desde cassette. Y por último, grabación desde la tableta. Ok, entonces ahí está. Podemos navegar efectivamente entre todos los clips presionando Disk Navigator y con esta perilla, con la perilla de Smart Jog, con esa podemos navegar entre todos los clips que contenga el disco. ¿Ok? Entonces de esta manera comprobamos que efectivamente el equipo sí está capturando bien por sus 3 puertos de captura, tanto audio como video, todo funcionando muy bien. El único inconveniente es de que no se tiene el control remoto, y con ello pues una vez teniéndolo ya vas a tener acceso a todas las funciones que la verdad Pioneer sí hace muy buena calidad, excelente calidad de grabadores, quemadores de disco. Está bastante recomendable esta marca, y sobre todo lo que es el audio. Lo registra bastante bien, como ya lo escucharon. Para ser grabadora de cassette hacia disco está muy bien. Lo mismo para lo que es la imagen, que se mira muy bien, no hay pérdida prácticamente de la calidad, se mantiene. Y pues bueno, como duda, porque puede darse el caso que luego pregunten si será posible lo que es grabar discos compactos desde este equipo. No es posible grabar discos compactos. Yo ya hice la prueba antes de este video y simplemente el disco me lo rechaza, me lo expulsa de nueva cuenta, así como pasó con los grabables y regrabables positivos. De igual forma lo hace con los discos de música. Yo lo comento porque a lo mejor alguien tuviera la inquietud de que puede transferir cassettes a discos CD. En este caso, al menos en este equipo, no se puede. Okay, entonces próximamente voy a mostrar un equipo con el cual sí se puede hacer eso. Okay. Bueno, entonces siendo así, pues llegamos al final de este video. Déjenme desconectar todo esto aquí rapidito una buena vez, para lo que había dicho antes, mostrar la parte del reverso de este equipo reproductor. Ok, entonces vamos a desconectar todo rapidito. Vamos a desconectar todo aquí. Ok, ya. A ver. Tenemos una mascota ahí que anda rasgando una caja. No se asusten, no pasa nada. Okay. Ahí está. Esta es la parte posterior. Bueno, vamos a desconectar todo una vez. Ok, todo. Ahí está. Ok, ahí lo tienen. Como les había dicho, tiene varias conexiones. Vamos a ver en esta sticker, que es el número de serie, terminación 471 C de casa, manufacturado en octubre de 2003. Próximamente a cumplir 20 años y sorprendentemente todavía está funcionando bien. Aquí vemos el modelo una vez más.
y pues sus conexiones. Por ejemplo, aquí está la entrada, puerto de entrada número 1, que también tiene conexión para cable de tipo Super Video, que a su vez, bueno, es la primera columna, la primera fila de arriba hacia abajo es puerto número 1, y la de abajo es puerto de entrada número 3, el 2 está al frente. Salidas, son 2 salidas que tiene de audio y video, también con cable Super Video, ok. Entonces ahí tenemos output número 1 y el output 2 es región 1, para aquellos que se preguntan qué región es. Y también tiene lo que es conexiones para componente, así como también salida para audio digital, en este caso tipo óptica, ok. Ahí está, ok. De hecho, vamos a apagar aquí. Ahí está, ya dejó de funcionar. Ahí está, el ventilador. Ok. Pues ahí lo tienen, el equipo Pioneer. Todavía no ha sido no se ha limpiado a detalle. Pero terminando este video ya vamos a pasar por esa fase. Y pues a hacer la sesión de fotos, todo bien, ok. Entonces ya cuando esté publicado este video, significa que ya estará disponible para quien esté interesado o interesada en adquirirlo, pues puede visitar nuestra tienda en línea, que vamos a compartir el link en la descripción. Ahí vamos a dejar el enlace directo a nuestra tienda, donde pueden encontrar este y más productos. Asimismo, vamos a compartir nuestro Instagram, y también vamos a compartir nuestro enlace al sitio de eBay. También ahí tenemos otros productos también. No todos los que tenemos en la tienda en línea, ok, sino que ahí cambia un poquito porque está más dirigido a lo que es Estados Unidos, cosas como esas, ¿no? También parte de México, pero ahí de hecho en eBay pueden encontrar un poquito más abajo el costo que lo que es en la eShop normal, ok. Entonces, pues bueno, llegamos al final de este video. Les agradezco mucho su atención. Si les gustó, si les fue de utilidad el video, por favor no se olviden de apoyar con un like, comenten, compartan, suscríbanse al canal para estar al pendientes de nuevas actualizaciones. Hay mucho video para observar de equipos vintage, como lo es caseteras, decks, reproductores de vinil, reproductores de discos compactos, VHS, una infinidad de cosas, ¿ok? Entonces, si les gustó y están interesados en seguir viendo contenido de este tipo de equipos, de aparatos, pues suscríbanse y estén al pendientes. Yo soy Gus Walker, les agradezco mucho su atención, que tengan un excelente día y nos vemos hasta luego. Bye bye.